Madres de Plaza de Mayo, ¿qué pasó en Mendoza? Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y así es, ¿no? Debido a la muerte de Eve de Bonafini, nos preguntamos, obviamente, ¿quiénes fueron las Madres de Plaza de Mayo? ¿Cuál fue su rol fundamental en la historia argentina? Pero también, paralelamente, ¿qué sucedió aquí en Mendoza? Porque también estaban aquellas madres a quienes le arrebataron a sus hijos. Bueno, en un ratito vamos a hablar. ¿Querés comunicarte con nosotros? Lo podés hacer a través de WhatsApp 261-300-1600 y si no también a través de nuestra zona digital @Replay Contenidos. Voy a saludar esta noche a dos amigos ya de la casa. Augusto Grilli Fox, periodista, analista en política internacional. Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto siempre tenerte aquí en el Muchas programa. gracias. Y voy a saludar a Rodrigo Quiroga, profesor de historia también. Rodri, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, todo bien. Un gusto. Desde Zoom también, Ernesto Espeche, integrante de Organismo de Derechos Humanos, hijo de desaparecidos. Ernesto, ¿cómo estás? Periodista también, obviamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Ahí está. Muy bien. Y profesor mío de la facultad, voy a decirlo el último año de él no se va a acordar, pero yo sí me acuerdo. Viste que uno siempre se acuerda de los profesores, ¿viste? Y vamos a hablar un poquito, ¿no? De lo que amerita esta noche, ¿no? Lo que tiene que ver con esto de Madres de Plaza de Mayo. Y vamos a arrancar, si me permiten, obviamente, los invitados, por la parte de la historia, ¿no? Y después nos vamos a meter un poco de lleno al análisis político y a lo que ello amerita. Rodri, y arranco con vos, ¿no? Madres de Plaza de Mayo, repasemos su historia. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo se forman? ¿Cómo se integran? Las madres de Plaza de Mayo, al igual que las abuelas de Plaza de Mayo, nacen con el último proceso militar en Argentina, el proceso de reorganización militar, nacional, perdón. Si bien el proceso militar inicia en 1976 con el golpe del 24 de marzo, ellas comienzan su accionar hacia 1977, el 30 de abril específicamente. Son un grupo de madres y abuelas que se reúnen en Plaza de Mayo, se reúnen primero en lugares públicos, en confiterías, en espacios, en casas particulares, hasta que deciden reunirse en Plaza de Mayo para ser escuchadas por, en ese momento, el presidente de facto, que era Videla, Jorge Rafael Videla. Entonces, se marca como fecha fundacional el 30 de abril de 1977 porque es la reunión que hacen en Plaza de Mayo y el proceso de las caminatas históricas o simbólicas que hacen a la pirámide de Mayo. En ese momento estamos hablando plena dictadura, ¿no? Lo que sucedía aquí en nuestro país y con todo lo que eso llevaba, ¿no? Digo, que mujeres se alcen contra, de una u otra forma, el gobierno porque creen que sus hijos están desaparecidos y el peligro que implicaba esto. Porque me imagino que estaban, bueno, allí en la Plaza de Mayo, sobre todo reclamando, en un país donde no se podía reclamar nada. Totalmente. De hecho, fíjate vos que en los máximos exponentes a nivel nacional, como de Bonafini, Estela Carlotto, en ambas vos ves que ellas mismas plantean que previamente a su rol como referentas a nivel derechos humanos, ellas no se imaginaban en esa figura, digamos, teniendo esa experiencia. Y la realidad es que son dos referentes mundiales a nivel derechos humanos. De hecho, lo que se produce en la Argentina es tomado después a nivel internacional como un modelo y también a nivel derechos humanos, el resto de hecho me puede corregir, la evolución a nivel tecnológico que se da en cuanto a las bases de datos, en cuanto al acceso con trabajos en materia de ADN para poder ir concebiendo los objetivos que se iban planteando, que era la búsqueda tanto de hijos como de nietos desaparecidos. Decimos a nivel mundial porque esto no había sucedido, digamos que en plena dictadura de cualquier otro país en el mundo, las madres en sí se levantaran, ¿no? En sí lo que se destaca a nivel mundial es la visualización que tienen y de hecho Bien. el apoyo que se les brinda. Hay antecedentes como por ejemplo lo que fue Sting, el músico, en contexto de una gira con Amnistía Internacional, el apoyo que brindó, cómo se comportaron también, el propio Bono en cuanto al rol de U2 también, en momentos que eran mucho más complejos. O sea, la década del 90... si bien estábamos en democracia, era una época también compleja en la lucha que representaba tanto. Yo por ahí marco porque son las dos exponentes digamos, más renombradas a nivel nacional, tanto a Eve como a Estela, ¿no? Ernesto, aquí en Mendoza, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, vos sos hijo desaparecido. ¿Has podido...? Bueno, a ver, primero me presento desde ese lugar de identidad tan fuerte, ¿no?
porque es la identidad primaria, ¿no? Que es la filiatoria. Yo soy hijo de Carlos y de Mercedes, ambos médicos, médico y médica, desaparecidos en la última dictadura cívico-militar genocida. Mi papá fue hallado en una fosa común, fue identificado, sus restos fueron identificados junto a más de 100 cuerpos en el llamado Pozo de Vargas, en Tucumán, una fosa de enterramiento clandestino en un viejo pozo de agua a la vera del ferrocarril en Tucumán, junto a más de 100 cuerpos que fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense. Esto fue en el año 2014. Mi mamá todavía se encuentra desaparecida. Mi mamá fue secuestrada el 7 de junio del 76 en Mendoza y mi papá desaparece en abril del 76 en Tucumán. A partir de allí, obviamente, cuando fui teniendo conciencia de lo que había pasado, comenzó mi búsqueda y empiezo a tomar contacto con los organismos de derechos humanos y me integro primariamente y desde un punto de vista hasta generacional con la agrupación Hijos, que es la agrupación que surge a partir de la iniciativa de los hijos y las hijas de los detenidos desaparecidos, que empezamos a tener 18, 19, 20 años, 21 años, allá por finales de la década del 90, mediados finales de la década del 90, en un marco de impunidad, porque en aquel momento los genocidas estaban libres, y empezamos a organizarnos y nos sumamos al movimiento de derechos humanos, que incluía otros organismos históricos, como las Madres, por ejemplo, en Plaza de Mayo, y ahí claramente una referencia muy, muy fuerte y muy visible era Eve de Bonafini, ¿no? En aquel momento ya lo era, lo fue durante todos estos años desde la recuperación de la democracia, lo ha sido incluso durante la etapa de la dictadura, porque recordemos que en aquel momento quienes se plantaron frente al régimen, quienes hicieron las protestas frente al régimen, esto de la ronda frente a la pirámide de Mayo que comentaban allí hace un ratito, tenía que ver con que no se podía estar reunido más de una persona en un lugar público. Entonces los militares, al ver a estas mujeres que se juntaban para justamente averiguar el paradero de sus hijos o sus hijas, empezaron a decirles, bueno, empiecen a moverse, circulen porque no pueden quedarse reunidas, porque están prohibidas las reuniones. Y así, mujeres que eran amas de casa, porque no tenían participación política previa, porque no habían tenido ninguna experiencia de organización anterior, desde un impulso que tiene que ver con la búsqueda, con la necesidad vital de encontrarse con su hijo, con su hija o con su nieto, porque también sus hijas muchas veces o algunas veces fueron secuestradas junto a sus nietos porque estaban embarazadas sus hijas, y en la panza de sus hijas estaban sus nietos o nietas que luego fueron apropiados o apropiadas y entregadas a otras familias, ¿no? Ahí surge Abuelas también. Bueno, ese es el origen del movimiento más potente de derechos humanos en el mundo, que es el argentino, que es ejemplo a nivel internacional por lo que acaban de decir, por la potencia que tuvo en el escenario político desde aquel momento, que fue el régimen, en el rol que jugó en el reclamo frente al régimen, cuando otros sectores no podían reclamar o se les hacía más difícil o simplemente no lo hacían, sectores políticos, sindicales, que tenían mayor dificultad para poder encontrar ámbitos de organización que les permitiera manifestarse frente al régimen. Las madres, sin conciencia política previa, insisto, pero con un impulso vital, dieron o marcaron el pulso y luego lo continuaron por tantísimos años durante la democracia, porque el movimiento de derechos humanos, esto hay que decirlo, no perdió centralidad jamás en el escenario político argentino. Vino el juicio de las juntas, vinieron las leyes de obediencia y de punto final, los indultos, nuevamente los juicios a partir del 2006, y siguen los organismos de derechos humanos con Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y el resto de los organismos teniendo un rol central en los debates políticos y sociales de la actualidad. Uno a veces cuando habla de la historia, ¿no? Y dice, ¿por qué no? Porque estábamos en plena dictadura y tranquilamente, las mujeres, estas madres que luchaban por la aparición de sus hijos, de sus nietos también,
podrían haber tenido consecuencias, ¿no? Sin duda. Sin Digo, duda. y con ellas no se metieron. No, sí, de Y hecho. no, de hecho hay sí, madres que se- están ver. desaparecidas. Eso. Hay madres que fueron secuestradas y desaparecidas. Hay una ¿Madres que una reclamaban? serie de madres que reclamaban y que se organizaron. Primero, bien. el pañuelo viene, ustedes seguramente lo recordarán, pero bueno, para quienes no lo recuerden, el pañuelo es la forma que tuvieron de encontrarse en una procesión que hicieron los argentinos en aquel momento hacia la Basílica de Luján. ¿Cómo nos encontramos en ese momento? Decían, bueno, nos ponemos un pañal de nuestros hijos. En aquel momento los pañales eran de tela y se pusieron un pañal en la cabeza. Ese es el origen del pañuelo blanco. Hubo desde el poder fáctico, el poder militar, en aquel momento el poder represivo, un intento de terminar con esto porque generaba obviamente molestia en el poder militar, y entonces además de amedrentarlas, además de amenazarlas, además de tratar de frenar la denuncia que venían haciendo a nivel local, pero también a nivel internacional cuando vino el Mundial de Fútbol y pudieron hablar con las cadenas internacionales de información, también infiltraron, por ejemplo, al capitán Astiz, que se lo conoce como el Ángel Rubio. Se hizo pasar por un familiar de desaparecidos, se conectó con Madre de Plaza de Mayo, señaló luego a sus camaradas quiénes eran las principales líderes del movimiento y hoy están desaparecidas. En aquel momento eran partícipes del movimiento de Madres de Plaza de Mayo, recientemente constituido. Y hay madres que están desaparecidas, por supuesto, por buscar a sus hijos, ¿no? O a sus hijas. Entonces es un movimiento que ha tenido también pérdidas de desaparición, no solo ya de su hijo o su hija o su yerno o cualquier familiar, sino también a sus propias compañeras de lucha. Claro, uno está bien que lo aclaren eso, ¿no? Porque, digo, no solamente hablamos de una lucha que tiene que ver con los hijos, con la recuperación de sus hijos, de su nieto, sino también con todo el miedo que implicaba ello. Digo, no era tan fácil manifestarse, llegar a la plaza, corría en peligro también su vida, y con ello no poder encontrar nunca a la persona que más amaban en esta tierra, ¿no? Para agregar por ahí, aparte, para sumar a lo que plantea Ernesto, el caso, por ejemplo, que relata Mariano Sarabia, periodista mendocino radicado en Córdoba, en el libro La Sombra Azul, el caso de que un estudiante de psicología que ingresa a la policía para poder estudiar psicología no quiere ceder en el golpe de Estado a aplicar torturas, es detenido, y luego en el año 94, cuando vuelve de su exilio, se encuentra con que las autoridades militares eran las autoridades de seguridad de Córdoba y se vuelve a exiliar hasta el gobierno de Néstor Kirchner, donde puede avanzar con las declaraciones, pero de todos modos venía y se volvía a ir. O sea, no se acabó en el 82-83. Y de hecho ha tenido consecuencias como el ingreso a la casa de Bonafini en el 2001, donde encontraron a su hija y se la torturó en el año 2001 a la hija de Bonafini porque no la encontraron nada en su casa. Wow. Cuando fue la revolución de diciembre de 2001, ¿no? Exacto. Estamos hablando de ese momento, es claro, exacto. A su hija, dijiste. A su hija. Claro, y ella tenía 2 hijos que estaban estudiando en... Ella tenía 3 Plata. hijos. 3. 2 desaparecidos y su nuera. Sí. Y su hija, Claro, que hoy digo, están... me refería a 2 hijos que estudiaron en la Universidad de La Plata en ese momento. Raúl creo que era el mayor. Jorge Omar. Ajá, bien. Claro, la desesperación de esa mujer. ¿Qué significa Eve para la historia argentina? Creo que Ernesto es el que mejor puede A ver, definir. Ernesto. El coraje, Ujú, fundamentalmente el coraje. ujú. El coraje y además la posibilidad de enseñanza y de docencia, ¿no? El coraje primero, porque sin ese primer impulso que las lleva a las madres a plantarse frente a un poder al que nadie le hacía frente, al que nadie se atrevía a hacerle frente, porque habíamos tenido dictaduras en la Argentina, y esto seguramente quienes tengan alguna memoria lejana o quienes hayan leído mínimamente sabrán. La Argentina desde el 1930 vive instancias o vivió instancias de dictadura, pero nunca fueron esas dictaduras tan cruentas como la del 76, la iniciada en el 76. Y la figura del desaparecido, además, ¿no? Con la perversión que tiene que ver con la desaparición de los cuerpos. Entonces el coraje tiene que ver primero con la idea de esa Eve
en fotos de blanco y negro que uno puede ver plantada frente a una hilera de militares a punto de reprimir y ella gritando que digan dónde están nuestros hijos, nuestras hijas. Con vida se los llevaron, con vida los queremos. Y un conjunto de consignas que desde el coraje plantearon a partir de ese impulso vital que fue el que les dio origen al movimiento. Y luego la posibilidad de insertarse en un escenario que les era absolutamente ajeno. Recordemos que eran en su mayoría mujeres que no tenían contacto con la vida política organizada, ni participaban de gremios, ni de sindicatos, ni de partidos políticos. Sus hijos militaban, por supuesto, ellas no militaban. A veces desconocían aspectos que tenían que ver con lo más básico de la militancia de sus hijos o hijas. Simplemente conocían que su hijo estaba en el centro de estudiantes, o su hija estaba en el sindicato, o su hija era una profesional que iba a los barrios más populares para dar una mano. No sabían mucho más que eso. Simplemente desde ese lugar, desde el lugar vital de quien busca a su ser querido y no sabe dónde está porque se lo llevaron con vida, pero no vieron el cuerpo, por lo tanto no pueden hacer el duelo, por lo tanto es un duelo imposible, por lo tanto con vida se los llevaron y con vida los queremos y aparición con vida, esa fue la consigna. La docencia que significó esa lucha por los derechos humanos desde un lugar que logró atravesar al conjunto de los movimientos populares en la Argentina y en el mundo también. Desde ese lugar, madres de Plaza de Mayo, pero también abuelas, pero también familiares detenidos desaparecidos, pero el movimiento en su conjunto, atravesaron al abanico más amplio del espectro político y social en la Argentina, a las juventudes de aquel momento, del 80, de los 90, de los 2000, atravesaron al movimiento obrero, al movimiento, a los partidos políticos, se hicieron eco de ese reclamo, de esas reivindicaciones, y gracias al movimiento de derechos humanos, los pilares de memoria, verdad y justicia, y esa lucha encarnada en Eve, es una lucha que toma un significado muy particular, porque Eve era una persona, y lo sigue siendo, porque es un símbolo muy importante, como decía, del coraje, pero también de la docencia. Eve siempre intentó establecer contacto con otros sectores sociales que también habían atravesado alguna situación que las hubiera puesto en un lugar de vulnerabilidad, con los sectores populares, con los que habían sufrido la represión policial, con quienes habrían sufrido ya en democracia, por ejemplo, situaciones que tenían que ver con injusticias. Las madres de Plaza de Mayo estuvieron junto a las causas justas, y eso tiene que ver también con cómo el movimiento creció, pero cómo también el movimiento logró impregnar con sus demandas a otros movimientos sociales. En el caso de siempre cuando aparece el tema de Plaza de Mayo, aparecen muchas ida y vueltas en Twitter o en las redes sociales, ¿no? Traigo esto a colación por una de las preguntas que te voy a hacer, Ernesto. ¿Cuál es el rol también del padre, ¿no? De esto? Por mucho se habla de la madre. El padre acompañaba a la madre, el padre estaba allí. ¿Se sabe? Hay mucho debate alrededor de esto, porque la pregunta es ¿por qué estaban solas las madres? A nivel familiar. ¿Por qué las madres? Sí, en realidad quienes primero salieron fueron las mujeres, pero también las hermanas, pero también los hermanos, pero también los padres salieron. Pero las mujeres, esas mujeres tuvieron quizás el atrevimiento que genera el desconocer el peligro al que se enfrentaban. Es decir, como eran sujetas ajenas al mundo político y a la decodificación de lo que significaba cualquier señal política, sabían que estaban en un régimen militar, sabían que estaban en una situación en donde no se podía protestar demasiado, pero no les importó demasiado esto, no les importó nada. Salieron a la calle y salieron a protestar. Y para eso era necesario un nivel primero de coraje, como decíamos recién, pero también de
de ese perdido por perdido, ¿no? De ese voy a buscar y si me tiene que pasar algo, me pasará algo. El marido, el rol del marido de esas mujeres o el rol de las parejas de esas mujeres fue un rol también muy importante. A veces menos visible, por supuesto, porque no participaban de madres, pero también era cierto que ver a mujeres movilizándose significaba para la sociedad otra cosa que ver a hombres movilizándose. Total. Estamos hablando de la década del 70 Sí, sí, sí. y había una concepción en Más donde el patriarcal. patriarcado todavía Claro. estaba mucho más, ¿no? Sí, Fuerte. total. Sí, con todo Rodri, profesor de historia, cuando en las escuelas secundarias se habla de esto, ¿no? Se habla de la dictadura, del golpe cívico-militar de nuestra Argentina, y se habla de las madres de Plaza de Mayo. ¿Qué rol se les enfoca? ¿Con qué rol A ver, enfocan esta historia nuestra, esta historia que tiene que ver con todos los argentinos? ¿O no se enfoca directamente, o no se habla tanto de ellas? como bien remarca Ernesto, la figura de Eve, y no solamente la de Eve, sino de todas madres y abuela de Plaza de Mayo, tuvo el rol no solamente político y de pedido de justicia, sino también educativo. Esto a lo largo de todo el proceso, tanto militar, sino también luego con la recuperación de la democracia. Y esto llevó a que ya el año 2002 se estableciera con la presidencia de Dualde el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esto llevó también a un nivel de conciencia mucho más amplio, que sumado también al proceso de juicio de las juntas y demás, llevó también a que la sociedad fuera conociendo esta lucha que al principio no se conocía, muchas veces también porque la prensa no quería participar o no quería mostrar una realidad que estaba sucediendo en Argentina. Pero luego ya con la presidencia de Néstor Kirchner, en el 2006 ya se establece como un feriado. Entonces, es el único feriado que se trató de mover, incluso se trató de modificar de acuerdo a las fechas, los calendarios nacionales, pero es el único feriado que es inamovible. Esto también remarca la idea de que es un feriado que siempre es una fecha que siempre se debe recordar y que en las escuelas hoy en día se está tratando y se está debatiendo. Es fundamental por el simple hecho de que la recuperación de la memoria, el tema de la lucha por la identidad, a personas que han perdido la identidad, la idea de la libertad, entonces en la escuela se remarca mucho eso. Augusto, cuando nosotros decimos esto de a nivel internacional, ¿se repitió? Algunas mujeres en otras partes del mundo han utilizado esta manera de protesta. Han existido distintos recursos, pero no unificados ni visualizados como se ha dado en la Argentina, tanto como madres como en un principio, en el 83 madres de línea fundadora, que se hace una división, después también muy representado en lo que es la lógica de abuelas. Ernesto lo planteaba al principio, la Argentina es modelo internacional en materia de derechos humanos, en materia de cicatrización de heridas en estos procesos, ¿no? Y por ahí también me atrevo a plantear un poco el proceso que se ha dado en la Argentina con madres y abuelas como abanderadas, que por ejemplo Chile no pudo vivir, por desgracia. Y es ahí donde nosotros, creo yo, que en ese sentido nos encontramos con una democracia que no ha cicatrizado sus heridas, pero que las está trabajando en un proceso de memoria, verdad y justicia. Total. Ernesto, ¿por qué crees que a nivel político, obviamente, de una u otra manera se la intentó manchar a Eve? Porque era muy fuerte, porque iba apoyando a una clase política, a un partido político, perdón. Sí, fíjate que el movimiento de derechos humanos es bastante diverso, ¿no? Y tiene en su interior íconos, símbolos muy potentes y muy distintos al mismo tiempo, ¿no? Es un movimiento homogéneo porque persigue un objetivo en común, ¿sí? Que es memoria, verdad y justicia. Y por supuesto nunca más, y el afianzamiento del sistema democrático, esto que ha sido clave en el movimiento de derechos humanos para ese nunca más que hoy nos ha permitido tantos años de democracia. Pero las referencias son muy distintas. La referencia de Estela de Carlotto, de Eve de Bonafini, del propio Pérez Esquivel, de Norita Cortiñas, de Tati Almeida, te estoy mencionando simplemente algunos nombres de los más conocidos por todos y todas quizás, no son necesariamente personas que hablen del mismo modo, que se expresen de la misma manera, que tengan el mismo carácter, que por supuesto que no. Eve tenía su particularidad, Eve era
absolutamente frontal. A todo el movimiento de derechos humanos hubo siempre un intento de mancharlo con denuncias. Primero las denuncias que vinieron sobre la víctima, ¿no? No está desaparecido, se fueron a Europa, están viviendo con otras mujeres o con otros hombres en Europa, la están pasando bien, la Argentina es derecha y humana. Primero con eso, ¿no? Se intentó a las víctimas del terrorismo de Estado demonizarlas, ¿no? O son subversivos o lo que sea. Y las madres también sufrieron esto, y lo fueron sufriendo no solo durante el régimen, sino también por distintos sectores del abanico político, si querés, desde un sector más conservador o con cierta nostalgia, ya no sé si de la dictadura tal cual la conocimos en el 76, pero de procesos de menor igualdad o menor equidad, o que vayan a contramano de las demandas más generales del movimiento, de justamente pensar en la memoria y la verdad y la justicia como puntos de partida puntales para una democracia más equitativa, que esté en sintonía con las necesidades de todos y de todas, por una justa distribución de la riqueza, de los recursos, de riquezas materiales y simbólicas también, ¿no? Por eso también ese intento de siempre la denuncia sobre las referencias, sobre los liderazgos o sobre las caras más visibles. No solo le pasó a Eve, le pasó a Estela de Carlotto, y que tiene seguramente un carácter totalmente distinto, o le pasó a Adolfo Pérez Esquivel, como te decía, a Tati Almeida. Les ha pasado a distintas personas. Hay un intento de justamente ensuciar la historia del movimiento, y a partir de una de las referencias o algunas de las referencias del movimiento, para atrás de eso ir sobre las reivindicaciones y demandas históricas del movimiento, empezando por manchar la figura de Eve o de cualquiera de las personas que son más representativas del movimiento de derechos humanos. Lo que se busca es tratar de licuar la potencia de las reivindicaciones y las demandas, o la legitimidad de esas demandas, ¿no? Y la verdad que es algo que se ha repetido sistemáticamente. Uno lo ve recientemente con algunas declaraciones de sectores de la dirigencia política, o algunos sectores de la dirigencia económica, digamos, sectores económicos o políticos de mucho poder, pero también lo vio hace algunos años atrás, y lo vio en los 90, y lo vio en los 80. Digo, esto no es nuevo, esto viene pasando, y a pesar de eso el movimiento ha logrado sostenerse y ser ejemplo a nivel internacional. No nos olvidemos de algo muy importante, y a mí me parece que esto es medular en este asunto. Y tiene que ver con esta historia, ¿no? Las madres construyen un puente que para mí es el símbolo de la memoria, ese puente por el que podemos caminar todos y todas, y sumarnos generación tras generación a lo largo de los años, con una solidez que permite que ese puente todavía pueda contener a muchísimas personas, y cada vez más personas, porque es cada vez mayor la condena al genocidio, y es cada vez más incuestionable la condena al genocidio, por más discurso negacionista que haya. Las madres dejaron de ser madres de un desaparecido o una desaparecida para ser las madres, cada madre, la madre de 30.000 desaparecidos. Socializaron su maternidad. A ver si trato de ser claro con esto. Total. Dejaron de pensarse como madre de una víctima o de dos víctimas directas, para pensarse como madres de toda una generación diezmada. Claro. Al punto de sostener algo que es bellísimo desde lo poético y potente desde lo político. Las madres ya no son aquellas mujeres que parieron a sus hijos y que luego esos hijos desaparecieron, o hijas que desaparecieron. Las madres con mayúsculas, las madres como movimiento, fueron paridas por sus hijos. Eso es, desde el punto de vista político, muy potente, porque recuperan el espíritu de lucha de una generación y lo transforman y lo reconvierten en demandas actualizadas, y demandas que tienen que ver con el aquí y el ahora.
y no con el ayer simplemente, sino con ese ayer que se hace presente todo el tiempo con demandas actuales, y se reconocen paridas por sus hijos, porque no tendrían existencia si no fuese a partir de aquella lucha, aquella militancia, aquella participación política de sus hijos, y por supuesto la oscuridad que sobrevino en los 70, que les dio origen a las madres. Entonces nuestra democracia no se explica tampoco, o ese nunca más que le da punto de partida y pacto de civilización a nuestra democracia, no se explica sin ese movimiento en donde las madres fueron fundamentales. Total. Cuestionar a las madres, cuestionar a figuras simbólicas como las madres, es cuestionar la democracia que hoy tenemos. Es cuestionarla no desde el punto de vista de qué podemos hacer para que la democracia sea aún más abarcativa, aún más profunda, sino es cuestionar el origen mismo, la esencia misma de nuestra democracia. Y también toda la fuerza que implicaron a nivel nacional, ¿no? Porque aquí en Mendoza también se juntaron madres, ¿no? Aquí también realizaron la lucha. Y le robamos un fragmentito, se lo pedimos prestado, fragmentito de la Universidad de Cuyo, ¿no? Donde hablaba en un acto de ceremonia una de las tantas madres que luchaba acá para recuperar a uno de sus hijos. Esto es lo que decía, mira. Nosotras las madres esto es un regalo, porque la verdad que hemos pasado muchos años como que no existíamos en muchos lugares, como ahora que tenemos tantos homenajes, tantos reconocimientos, y eso a uno le llena el alma y la impulsa a seguir. Yo seguí por mi hijo y por mi nuera, y después por mi nieta o mi nieto, que siempre yo decía de que no me quería morir sin abrazarlo, a mi nieta o a mi nieto, porque nosotros buscábamos un varón, porque mi nuera siempre tenía la idea de que era varón, si hasta le había buscado nombre y todo. Yo no podía quedarme en mi casa, no podía. Por más que ya sabía que no íbamos a ver nada de ello, porque ya cuando pasaron los años, como dije, uno ya perdió las esperanzas. Pero bueno, nunca bajamos los brazos. Nunca bajaron los brazos. María Azof de Domínguez, ¿no? Edición U, eso se lo sacamos para de edición U a la Universidad de Cuyo. Hermoso homenaje, ¿no? En su momento y hermosa nota, donde obviamente nos quedamos con que nunca bajaron los brazos, ¿no? Y esta fuerza fue a nivel nacional, donde comenzó en la Plaza de Mayo, pero se expandió en toda la Argentina y le dio fuerza a todas las mujeres que estaban pasando por esa misma realidad, ¿no? Desde ya queremos agradecer obviamente a los invitados, me estoy quedando sin tiempo, pero lo bueno es hablar, y digo no solamente el 24 de marzo, sino también durante el año hablar de esto, porque es recordar, es refrescar este hecho tan doloroso que vivió la Argentina, pero refrescándolo tomamos más fuerza, y toma más fuerza y toma más vigencia. Por eso siempre hay que hablar de esto y siempre hay que hablar de ellas. Así que muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación. Solo decir que María Domínguez recuperó a su nieta, Claudia Domínguez Castro. Hoy es la nieta recuperada número 117. En el año 2015 fue restituida, fue recuperada, recuperó su identidad y conoce la verdad de su historia. Qué bueno. Y María pudo reencontrarse con ella. Qué lindo, qué lindo, qué lindo eso. Y gracias por agregarnos esta información al tape que habíamos encontrado. Así que muchísimas gracias, Ernesto. Es un gusto tenerte acá. Espero que tenerte también más seguidos para obviamente refrescar esta parte de la historia de nuestra Argentina. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Augusto. Muchísimas gracias. Siempre un gusto. Muchas gracias a vos. Ahí está, muchísimas gracias, Rodrigo. Como siempre, un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes que están en casa, muchísimas gracias por acompañarnos. No nos tenemos que olvidar esto, que es parte de nuestra historia. Chao. Mi presente busca flores deseado. Nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en